Hay cosas que el mundo considera insignificantes, pero que, delante de Dios, tienen un valor inmenso. Soy Hugo Zúñiga y le doy la bienvenida a Sabiduría para el Corazón, el programa de exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Sócrates, Platón y Aristóteles enseñaban que una familia no debía criar a un niño si nacía con algún defecto, deformidad, discapacidad o señales de debilidad. Mira, un niño era verdaderamente una especie en peligro. Pero déjame decirte una cosa, el Evangelio cambia esa realidad. Hasta el día de hoy, donde el Evangelio de Cristo se predica y se cree, el valor de los niños se eleva, la bendición de los niños y su protección aumentan. Jesús ama a los niños no era solo una canción, era un valor central en la iglesia primitiva. Hoy continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Lucas, donde Jesús nos confronta con una escena inesperada. Una multitud, unos padres insistentes y unos discípulos tratando de detenerlos. Pero lo que parece una interrupción, en realidad se convierte en una lección que redefine cómo Dios ve a los niños y cómo tú y yo debemos verlos también. Acompáñanos en esta lección titulada El valor de un niño delante de Dios. No hace mucho tiempo alguien en nuestra iglesia me regaló un pequeño libro de tapa dura titulado Cartas de Niños para Dios, y es página tras página de niños entre 6 y 8 años escribiendo simplemente sus preguntas o comentarios al Señor con transparencia y franqueza y muchas veces con humor, como Allison, quien escribió: Querido Dios, estoy leyendo la Biblia y quiero saber qué significa engendró. Nadie me quiere decir. Con amor, Allison. Nancy escribe con bastante honestidad: Querido Dios, apuesto que te es muy difícil amar a todas las personas del mundo. En mi familia somos 4 y yo no puedo hacerlo. Me gusta la franqueza del pequeño Bruce, quien escribió: Querido Dios, por favor mándame un pony. Nunca te he pedido nada antes. Puedes revisarlo. Revisa tus registros, Señor. Joyce estaba un poco confundida porque al parecer algo salió mal con su petición de oración. Ella escribe: Querido Dios, gracias por mi hermanito, pero yo había pedido un perrito. ¿Qué pasa por la mente de un niño de 6 años? ¿Qué tan profundos pueden ser sus pensamientos? Sabes que probablemente más de lo que uno imagina. El pequeño Elliot escribe: Querido Dios, a veces pienso en ti, incluso cuando no estoy orando. Aun cuando no estoy orando, hay momentos, Señor, en los que estoy pensando en ti. Fantástico, ¿no? Esperaríamos que Dios esté tan interesado en los pensamientos de un niño de 6 años como en los de un adulto de 26 o 56. Bueno, si le hubieras hecho esa pregunta a un rabino promedio durante el ministerio de Jesús, la respuesta habría sido no. A Dios no le interesa tanto lo que piensan los niños. El Talmud, el comentario central sobre la vida familiar y comunitaria judía, una colección de enseñanzas recopiladas antes del nacimiento de Cristo, enseñaba que pasar tiempo con niños era básicamente una pérdida de tiempo. La percepción predominante en el primer siglo era que Dios tenía cosas más importantes que hacer que preocuparse por los niños. Los niños no ocupaban un lugar alto, por así decirlo, en la escala de interés público. Y ese no era solo un problema dentro del judaísmo, también era la opinión general en el mundo griego y romano. Los niños no importaban, eran prescindibles. De hecho, ser niño era, en muchos sentidos, ser una especie en peligro. Aunque estamos enfocados en el contexto del primer siglo, podría argumentar que aún hoy un niño sigue siendo una especie en peligro. Antes de su nacimiento, un niño tiene hoy menos protección legal que un huevo de águila. Una especie en peligro, sea una rana, un caracol, un ave, cuenta con más protección legal que un niño en el vientre.
Los adultos han decidido sexualizar a los niños lo antes posible y ahora exigen que ellos mismos elijan su género. Se promueven tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos en jóvenes preadolescentes, en un momento en que necesitan apoyo en su identidad, ánimo, amor. Se les introduce en la confusión de un mundo adulto inmoral que niega a Dios, un mundo donde los niños tienen que tomar decisiones enormes cuando todavía están tratando de decidir qué zapatillas les gustan más. Y en lugar de proteger su inocencia, el mundo adulto los prepara y los presiona y los empuja hacia la promiscuidad. No les advierte de los efectos emocionales ni mentales, sin mencionar los físicos que esto conlleva. ¿Sabías que cada día en Estados Unidos 82 adolescentes contraen una enfermedad de transmisión sexual que afectará el resto de sus vidas? Podría dedicar mucho tiempo a hablar de los niños como una especie en peligro en el siglo XXI. Pero si regresamos al primer siglo, la realidad es que sí, todos esos problemas sexuales eran igual de comunes y peligrosos, y hasta aceptados legalmente. Y un problema grande asociado a esa cultura era simplemente este: los niños no vivían mucho tiempo. De hecho, la gente en general no vivía mucho, especialmente las mujeres. En el primer siglo, una joven se casaba poco después de la pubertad y se esperaba que tuviera varios hijos, mientras que la esperanza de vida de los hombres rondaba los 40 años. Los peligros del parto reducían la de la mujer a un promedio de 30 años. En los días de Cristo, el 20% de las mujeres moría durante el parto. Un autor griego escribió que prefería ir a la guerra 3 veces antes que dar a luz una sola vez. O sea, era más seguro ir a la guerra. Y ten en cuenta también que solo el 40% de la población en ese tiempo llegaba a los 20 años. Cuando piensas que Jesús murió a los 33 años, aunque Él entregó su vida voluntariamente, recuerda que en su época muchos habrían considerado que vivió una vida completa. Para los niños, las probabilidades de sobrevivir eran mucho peores. Historiadores estiman que en el Imperio Romano, 1/3 de todos los bebés moría durante su primer año de vida. Solo la mitad de los niños llegaba a cumplir 5 años. Podrías pensar que esto ocurría solo entre los pobres, pero ni los ricos ni los mejores atendidos estaban exentos. La hija de César, Julia, murió en el parto. Quintiliano, un reconocido autor y educador romano, enterró a su esposa poco después de que cumpliera 18 años, junto con 2 de sus hijos, que no llegaron a los 5 años. Plutarco, el filósofo griego, escribió una carta a su esposa, que aún se conserva, consolándola tras la muerte de su hija de 2 años, intentando tranquilizarla con la idea de la reencarnación. Ellos ya habían enterrado a 2 hijos. En aquellos días, un filósofo escribió: «Cuando beses a tu hijo al acostarlo, recuérdate que podría no estar contigo por la mañana». Querido oyente, imagina un mundo donde la mitad de los niños moría antes de cumplir 5 años. Y eso no era todo. La lista de peligros no termina allí. El infanticidio era legal y hasta común. Un autor escribió que los métodos anticonceptivos no eran eficaces, el aborto peligroso, así que el infanticidio y el abandono eran los principales medios para deshacerse de los niños no deseados. Y presta atención, no existían leyes que prohibieran esas prácticas. Sócrates, Platón y Aristóteles enseñaban que una familia no debía criar a un niño si nacía con algún defecto, deformidad, discapacidad o señales de debilidad. Y otra vez, si la mitad de los bebés iba a morir de todos modos, ¿para qué invertir tiempo en criar a uno que aparentemente ya venía con problemas? Un diccionario sobre la vida cotidiana en la antigüedad, publicado hace unos pocos años, explica que la partera tenía el primer rol decisivo.
Ella colocaba al recién nacido sobre la cama o en el suelo, lo examinaba y tomaba una decisión, y cito, para determinar si valía la pena criar al bebé. Después de su evaluación, los padres aún podían decidir si se quedaban con el niño o si lo iban a abandonar. La práctica común era colocar al recién nacido en una canasta y dejarlo en un lugar apartado donde los animales lo devorarían, o en un sitio público donde alguna pareja sin hijos pudiera recogerlo, en el mejor de los casos. Pero en ciudades grandes habían personas al acecho que recogían a estos niños para criarlos y luego venderlos como esclavos, o peor aún, explotarlos en la prostitución. Mira, un niño era verdaderamente una especie en peligro. Pero déjame decirte una cosa, el Evangelio cambia esa realidad. Hasta el día de hoy, donde el Evangelio de Cristo se predica y se cree, el valor de los niños se eleva, la bendición de los niños y su protección aumentan. Desde el segundo siglo, de hecho, encontramos evidencia de que la Iglesia comenzó a recoger a niños abandonados, rescatarlos y criarlos dentro de sus familias creyentes, tratándolos como propios. A estos niños se los llamó alumnos, un término que la Iglesia acuñó para describir a estos niños formados y cuidados por personas que no eran sus padres biológicos. Y así la Iglesia primitiva comenzó a vivir de manera distinta a su cultura. Sus líderes impulsaron los primeros orfanatos, los primeros sistemas de atención médica pública y los primeros esfuerzos educativos accesibles para la comunidad. Será la Iglesia la que demuestre lo que realmente significa cuidar el bienestar físico, emocional, intelectual y espiritual de los niños. Jesús ama a los niños no era solo una canción, era un valor central en la Iglesia primitiva. ¿Y dónde comenzó todo eso? ¿Quién marcó el ejemplo y corrigió la manera de pensar de su cultura? Fue Jesús. Delante de miles de personas, principalmente judíos, pero también gentiles, Jesús hizo algo completamente distinto a lo que su cultura esperaba, especialmente de alguien que afirmaba ser rey, porque los reyes no solían preocuparse por personas consideradas insignificantes. Mira lo que ocurrió. Este evento aparece registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Detengámonos por un momento. El Evangelio de Mateo añade que esto ocurrió mientras Jesús estaba rodeado por una multitud. En Lucas se usa una expresión que indica que no eran unos pocos, eran literalmente miles de personas alrededor del Señor. En ese día en particular, los padres comenzaron a traer a sus hijos. No sabemos quién inició esta procesión de niños. Lucas usa la palabra griega brefos, que se refiere a bebés o recién nacidos. Unos versículos más adelante, en el versículo 16, él usa otra palabra, paidía, que se traduce como niños y normalmente describe a niños un poco más grandes, incluso de edad escolar. El Evangelio de Marcos también usa esa misma palabra. Así que, juntando todos estos relatos, lo que tienes aquí es una fila larguísima de padres que traen desde recién nacidos hasta preadolescentes y están avanzando hacia Jesús. El texto da a entender que no dejaban de venir. Lucas usa un tiempo verbal que indica una acción continua, o sea, seguían trayendo a sus bebés, uno tras otro tras otro. Y los discípulos probablemente pensaban esto no se va a acabar nunca. Pero esto no era una fila para pedirle un autógrafo al Señor. No era simplemente, ¿no sería tan lindo si Jesús saluda a mi hijo? O si le da una palmadita en la cabeza. No, aquí hay urgencia. Recuerda que muchos de estos niños no llegarían a cumplir 5 años. Esta es una fila de padres sosteniendo en sus brazos a bebés que probablemente morirían en el transcurso de ese mismo año. Es una escena de desesperación. En esa cultura era costumbre que un anciano o un rabino pusiera su mano sobre un niño y pronunciara una bendición. La mayoría de los padres no se molestaban a hacerlo.
Pero Jesús no era un rabino cualquiera. Ellos sabían que él había resucitado a una niña. Sabían que había detenido un funeral y había devuelto a la vida a un joven. Evidentemente, Jesús se preocupaba por los niños. Así que tengo que llevarle a mi hijo para que lo bendiga, pensaban ellos. Ahora, la segunda parte del versículo 15 nos dice que los discípulos reprendían a estos padres, pero Jesús, llamándolos, dijo: «Dejad a los niños venid a mí. No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús puso sus manos sobre ellos uno por uno, y Marcos añade que los tomaba en brazos y los bendecía. Para nosotros eso parece hasta algo natural, pero para ese entonces era completamente inusual. O sea, Jesús les dedica tiempo, interés, habla con ellos, está disfrutando ese momento con los niños. Miles de personas lo están observando, viendo esta demostración sorprendente de afecto por parte del líder espiritual más grande que habían conocido. Y hasta ese momento sus rabinos les habían enseñado que pasar tiempo con niños era una pérdida de tiempo. Jesús acaba de detener todo. Y es como si dijera: «Ahora es tiempo para los niños». Y no fue un momento breve. Probablemente ocupó una buena parte de ese día. Eso no fue un accidente. El Señor está enseñándonos algo aquí. Está dándonos un ejemplo de la manera en que debemos relacionarnos con los niños. Un ejemplo que transforma vidas, que sorprende a nuestra cultura y que demuestra el Evangelio. Jesús reprende aquí a sus discípulos por estorbar a los niños y dice en el versículo 17: «De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Su cultura e incluso sus propios discípulos veían a los niños como una interrupción, pero Jesús los ve como una ilustración. Así es como se entra al reino de Dios. No volviéndose infantil, sino siendo como un niño. ¿Cómo? En total y absoluta dependencia. Te llevan de un lugar a otro, te visten, te alimentan, te enseñan todo, desde cómo caminar hasta cómo hablar, y no tienes nada que ofrecer a cambio. Mira, un niño no puede presumir de sus logros espirituales, no puede decir cuántas veces ayunó, o cuánto dio, o cuántas buenas obras hizo. De hecho, como un pequeño mendigo no aporta nada, y lo recibe todo como un regalo. Como dice el himno: «Nada traigo en mi mano, a tu cruz me aferro yo». Hay una dependencia total de Cristo. El Señor está sembrando aquí una verdad que con el tiempo dará fruto en culturas alrededor de todo el mundo, a medida que las personas comiencen a imitar lo que Jesús realmente piensa acerca de los niños. Este evento tan impactante nos deja varias advertencias y también varios recordatorios. En primer lugar, no subestimes el valor personal de un niño. Jesús ama a los niños. Obsérvalo aquí. ¿Habías pensado que cuando Jesús tomó a cada bebé, abrazó a cada niño y los bendijo uno por uno, él ya conocía el nombre de cada uno de ellos? Conocía cuánto tiempo vivirían, sus talentos, sus luchas. Él no dijo: «Solo voy a tomar en brazos a los que vivan más de 5 años». Él no dijo: «Solo voy a bendecir a los que vivan una buena vida». No. Él mostró su amor por todos. Y no olvides algo más. Jesús iba camino a Jerusalén y en cuestión de semanas moriría en una cruz. Había mucho en su mente. Él sabía lo que le esperaba. Él conocía el peso, la presión, el sufrimiento que venía. Y aún así se detiene para abrazar a estos niños, para demostrar su amor y su cuidado por ellos. Después de su ascensión, cuando los discípulos recordaran estos momentos previos a la cruz, nunca olvidarían este evento. Recordarían cuánto valor tenían los niños para Jesús, y eso cambiaría completamente la perspectiva del creyente, dando inicio a miles de ministerios que hasta el día de hoy reconocen el valor de cada niño. Así que, querido oyente,
no subestimes el valor personal de un niño. Segundo, no pases por alto la presión diaria de los padres. Mira, como iglesia debemos orar por los padres y apoyarlos. Nos ofrecemos para enseñar a sus hijos en los programas de la iglesia, los cuidamos en la guardería, los acompañamos. Y también podemos bendecir a los padres al ayudarlos de maneras prácticas. No pases esto por alto. Lo que Jesús está haciendo aquí no es solo para los niños, es también para los padres. ¿Qué ánimo debió haber sido para esas madres y padres ver a Jesús interesarse por sus hijos? Porque en realidad eso les decía algo mucho más profundo, que Jesús también se interesa por ellos. Jesús está bendiciéndolos a ellos también. Él está bendiciendo su labor como padres. Está validando su preocupación por sus hijos. Está bendiciendo su esfuerzo. Está ministrando a sus corazones al demostrar amor a sus hijos. Tal vez tú puedas demostrar el amor de Cristo mostrando interés por padres que luchan simplemente por llegar al final del día. Lo que me hace acordar la historia de la esposa de un coronel del ejército que tomó un vuelo nocturno para reunirse con su esposo en Alemania. Llegó a la base aérea con sus 9 hijos, con edades que iban desde los 2 hasta los 15 años, completamente agotada. Aún así logró mantenerlos a todos bajo control mientras recogían más de una docena de maletas y bolsos. Hacía todo lo posible para mantenerlos juntos en un solo lugar dentro del área de aduanas. Un joven oficial la observaba con incredulidad y le dijo: «Señora, ¿todos estos niños y todo ese equipaje son suyos?» Ella suspiró profundamente y respondió: «Sí, señor, son todos míos». El oficial se recompuso, comenzó con su lista de preguntas y dijo: «Señora, necesito preguntarle, ¿lleva usted armas o drogas ilegales?» Ella lo miró cansada y con calma dijo: «Señor, si las tuviera, ya las habría usado». Y la dejaron pasar sin revisar ni una sola maleta. Querido oyente, no ignores la presión que enfrentan los padres hoy, en 1000 formas distintas. Ora por ellos, apóyalos. Ofrécete a servir en los ministerios para niños de la iglesia. Saluda a los niños. Escucha lo que te dicen. Muéstrales interés. Comparte una palabra de ánimo con sus padres. O incluso sorpréndelos ofreciéndote a cuidar a sus hijos por unas horas. Y ora para sobrevivirlo. Escucha esto, Jesús no predicó un sermón sobre cuánto amaba a los niños. Él lo demostró. Probablemente dedicó una buena parte de ese día a tomarlos en sus brazos, bendecirlos, abrazarlos, uno por uno. Una tercera advertencia es: no desalientes las decisiones espirituales de los niños. Sí, obvio, pueden dudar y cambiar y crecer, pero afirma, anima cada paso que dan hacia el Señor. William Booth fue el fundador del Ministerio Ejército de Salvación, que hasta el día de hoy se enfoca en la ayuda social y la predicación del Evangelio. Bueno, él tenía 15 años cuando entregó su vida a Cristo. Matthew Henry, reconocido por su comentario bíblico y otros libros que siguen edificando a la iglesia hasta hoy, él fue salvo a los 11 años. Jonathan Edwards, usado por Dios para predicar a miles de personas y convertirse en uno de los principales líderes del gran avivamiento espiritual de los años 1700, él vino a la fe a los 7 años. Isaac Watts, autor de cientos de himnos que aún cantamos en la iglesia, confió en Cristo a los 9 años. Zinzendorf, quien impulsó el movimiento misionero protestante en el siglo XVIII, fue salvo a los 4 años. Corrie ten Boom, cuyo testimonio impactó al mundo tras sobrevivir a los campos de concentración nazi, conoció al Señor a los 5 años. Stanley Jones, un influyente misionero del siglo XX, decidió dedicar su vida a las misiones cuando tenía apenas 8 años. Él estaba en la iglesia cuando vio una imagen de un gran tigre junto a un niño en la India
y debajo decía: ¿Quién me hablará de Jesús? Stanley Jones dijo: en ese momento me decidí. Yo iré. Yo le hablaré de Jesús. Querido creyente, no hay razón para que los niños sean una especie en constante peligro. Debemos afirmarlos, debemos valorarlos, debemos animarlos y prepararlos para la vida. ¿Por qué? Porque Cristo ama a los niños. ¿Cuántos en el mundo están? No le importa tu color, a Jesús el Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. ¿Y sabes qué? Nosotros deberíamos hacerlo también. Los niños son valiosos para Jesús y también deberían serlo para nosotros. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy escuchó el mensaje El valor de un niño delante de Dios. Si este programa ha sido de bendición para usted, le invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Su apoyo nos permite seguir produciendo enseñanza bíblica de calidad y hacerla accesible a través de distintos medios a personas en todo el mundo. Puede colaborar visitando sabiduriainternacional.org/ofrendar. Le esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón. Bendiciones.